Hola, ¿cómo les va? Este es el primer episodio del año 2026 de nuestro podcast Transición Ecosocial, que lo hacemos con Gabriel Sicchini, quien les habla, Danilo Castelli. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Comenzando el año. Ya Bueno, estamos, pero primer episodio después de unas vacaciones. bueno, yo estoy de vacaciones, por eso el fondo. Sí, sí. Así que, bueno, ¿qué vamos a hablar de este episodio? Vamos a hacer un repaso de la situación internacional, ¿no? Porque desde nuestro último episodio del año pasado, en que lo entrevistamos a Alder Korsaniga, ¿no? Del movimiento mendocino de resistencia por el agua, ¿no? No hicimos ningún episodio nuevo este año, este sería el primero. Y bueno, dada la cantidad de cosas que pasaron en el plano internacional desde entonces, decidimos hacer una continuación de un episodio que hicimos el año pasado, el número 11, ¿no? Sobre el colapso del orden internacional. Vamos a hacer este primer bloque del inicio, va a ser como una recapitulación de ese episodio. Después van a venir cuatro bloques con las novedades de estas semanas y un último bloque de conclusiones. Bueno, la recapitulación de ese episodio, que vamos a poner el link en la descripción para que lo vayan a ver, es que ahí estábamos hablando del colapso del viejo orden internacional, ¿no? El de la posguerra, donde supuestamente siempre se publicitó como un orden internacional basado en reglas, aunque las potencias tenían la duplicidad, la hipocresía de que las potencias principales podían siempre doblar las reglas o ignorarlas a su favor, ¿no? Estados Unidos, bueno, la Unión Soviética en su momento, ¿no? Israel, bueno, y algunos otros. Pero ¿qué pasó? Bueno, durante toda la Guerra Fría hubo lo que se llamó un orden bipolar, ¿no? El mundo dividido en dos grandes áreas de influencia, eh, la de, la de Estados Unidos, la de la Unión Soviética, y en el margen los países que se llamaron en su momento no alineados, ¿no? Que eso fue un breve experimento que después no, ninguna de las dos potencias dominantes lo dejó prosperar, ¿no? Bueno, con la caída de la Unión Soviética vinieron unas décadas de el orden unipolar, se lo llamó en su momento nuevo orden mundial. Es una frase creo que la acuñó el presidente Bush padre, donde, bueno, era la globalización, el inicio de la globalización, o sea, de la imposición de un único sistema social a todo el mundo, ¿no? Ya no había competencia entre dos sistemas sociales, era uno solo, el capitalismo hegemonizado por Estados Unidos, ¿no? Eh, pero a partir de la segunda década del siglo XXI, ¿no? De este siglo, eh, las cosas empiezan a cambiar con el ascenso de China, ¿no? Como potencia económica y también bueno, geopolítica, ¿no? Económica, energética, bueno, de las manufacturas, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es que Estados Unidos empieza a retroceder, pero bueno, China empieza a ser un jugador cada vez más importante que no se lo puede ignorar, ¿no? Eh, y sobre todo con la presidencia de Trump, ¿no? Y especialmente esta segunda presidencia que empezó hace poco, lo que nosotros observamos era algo que ya estaba, en cierto modo, previsto en el segundo tomo del libro En la espiral de la energía, que estoy seguro que lo mencionamos en el episodio del año pasado, ¿no? Es un libro que analiza la historia de la humanidad desde un punto de vista materialista que incluye, bueno, la ecología, ¿no? El factor ecológico, el factor energético y el de los recursos clave, estratégicos, ¿no? A partir de los cuales eh, se estructuran eh, una diversidad de sistemas sociales, instituciones, culturas, ¿no? Pero
todas dependiendo para su desarrollo de esos factores materiales, ¿no? No, no en un sentido determinista, como muchas veces cayó el marxismo, pero sí, sí, en un sentido de que, bueno, no puede ser cualquier cosa tampoco. Eh, y lo que empezamos a observar es que se confirmaban algunas de las hipótesis que estaban en ese libro. ¿Y cuál era una de esas hipótesis para estos años siguientes, ¿no? La descomposición de la globalización, ¿no? Y la consolidación de un nuevo orden mundial donde iba a haber distintos bloques de poder, cada uno con su área de influencia, que es lo que en un término políticamente correcto se llama la multipolaridad, ¿no? Los analistas geopolíticos usan bastante ese término y los periodistas también. Eh, pero, a ver, en un sentido menos políticamente correcto, estamos hablando de que son varios imperios que se dividen los países de la Tierra, ¿no? Y bueno, y obviamente ante la escasez de ciertos recursos, por ejemplo, el petróleo convencional, ¿no? Y la escasez futura que se puede prever de otros recursos, eh, cada una de estas potencias, cada uno de estos imperios, va a querer manotear para sí mismo las reservas que haya, ¿no? Las últimas reservas de petróleo, las últimas reservas de cobre, de tierras raras, ¿no? Y de todos los recursos que son estratégicos para el desarrollo, bueno, para el desarrollo económico e incluso militar de estas potencias. Eh, Así que, bueno, tenemos a un Estados Unidos de Trump muchísimo más agresivo, ¿no? Queriendo reafirmar la dominancia norteamericana, tanto a nivel económico como a nivel militar, en el continente americano, por ejemplo, sin abandonar otras partes del mundo donde tiene presencia, pero como reorientando parte de esa energía que usaba para preservar un orden global, ¿no? Esa energía que usaba para, bueno, tener buenas relaciones con, entre comillas, sus aliados, ¿no? Europa, ahora le está orientando a hacerse fuerte en el continente americano y revertir todos los avances logrados por China, por ejemplo, y otras potencias en economía latinoamericana, por ejemplo, o la economía canadiense incluso. Esto es algo que ya lo habíamos charlado en el episodio anterior, ¿no? Y lo que ha pasado en estos meses, ese episodio creo que lo hicimos hace 7 meses, ha confirmado mucho de lo que hemos dicho, ¿no? Porque, bueno, no porque tengamos una capacidad profética, sino porque tenemos este enfoque materialista, ¿no? Donde los escenarios políticos están condicionados, sabemos que están condicionados por la situación ecológica, la situación energética y la situación de los recursos. Gabriel, te paso la palabra para si querés agregar algo en este bloque. Sí, me parece importante, que lo vamos a ver más al final, ver las distintas estrategias, ¿no? De estas grandes potencias que pretenden repartirse el dominio territorial y de acceso a los recursos, para poder entender, por ejemplo, por qué Estados Unidos está teniendo una estrategia más violenta, belicista, junto a Rusia también, ¿no? Pero China, por ejemplo, tiene por ahora otras tácticas, ¿no? Otro modo de ganar eh, la partida de ajedrez mundial, ¿no? En la estrategia que tiene. Entonces, eh, es relevante ver cómo el declive de una superpotencia muchas veces lleva al militarismo, eso creo que también lo hemos mencionado, eh, y se está manifestando, ¿no? Actualmente. Ya el dominio económico por vías diplomáticas y sin recurrir constantemente a la violencia, está en declive, se está haciendo difícil de sostener, hay una competencia, entonces recurre a la violencia directa, ¿no? Y que es probable que esas formas de intervención violenta se profundicen. No. Hay, la tendencia es que para poder acceder a ciertos recursos estratégicos,
y quitarle o limitar el acceso de otras potencias que están en competencia, sea la invasión militar, ¿no? Nuevas formas de colonialismo directo. Eh, Cuando no hay un gobierno títere, bajarlo para poner un gobierno afín. Eh, Eso va a ser posiblemente cada vez más fuerte, ¿no? Y no mucho más, ¿no? Ya vamos a meternos en los otros ejes. Sí, yo diría que pasemos directamente a los bloques donde se habla bueno, para que nos actualicemos con todo lo que ha pasado en estos meses, ¿no? Bueno, el primer bloque lo vamos a dedicar a Venezuela. Obviamente esto como sudamericanos nos es muy sensible. Es la primera invasión militar que Estados Unidos hace en Sudamérica. Invasiones militares en Centroamérica, Estados Unidos se cansó de hacer, ¿no? Intervenciones militares. En Sudamérica, a lo que más había llegado, bueno, que también es suficientemente grave, es a promover el golpe de Estado, ¿no? Con la CIA, el Departamento de Estado, ¿no? El Pentágono, toda la obviamente en colaboración eh, o El incluso plan dando Cómodo, órdenes, sí, a militares locales. O sea, que sí, no fue una invasión militar, sino que nuestros mismos ejércitos, nuestros, entre comillas, fueron los que actuaron como la fuerza de ocupación imperial. Eh, bueno, pero, bueno, esta invasión a Venezuela que ocurrió en enero de este año es que, bueno, incluso la administración de Trump trata de decir que no fue una invasión, sino que fue una operación de captura a un criminal. Tratan de verlo, de que promoverlo como si fuera una cuestión policial, ¿no? Más que geopolítica. Bueno, en la que Estados Unidos bombardea algunas partes de Caracas, supuestamente como una cuestión preventiva para que no le bajen sus helicópteros, y secuestra a Maduro, ¿no? El dictador de Venezuela, bueno, varios años después del fallecimiento de Chávez. Y bueno, eso despertó obviamente reacciones en Latinoamérica de repudio, ¿no? Y, e incluso en el mismo Estados Unidos. O sea, hubo manifestaciones en contra de lo que hizo Trump, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre esta invasión de Venezuela y el secuestro de Maduro, de su presidente, con la invasión a Irak, que pasó hace 2 décadas, donde, bueno, se tardó finalmente en encontrar a Saddam Hussein y después ejecutarlo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? Hay varias diferencias. Primero que operaciones como invasiones como la de Irak consumen muchísima más energía y recursos, ¿no? De parte de los imperios. Si bien hay que recordar que no fue Estados Unidos solo, sino que fue una coalición de muchos países cómplices, bastante de ellos europeos, ¿no? Los que invadió Irak. En este caso fue Estados Unidos solo, unilateralmente. Eh, Otra diferencia, bueno, es que entraron y salieron para secuestrar a Maduro, ¿no? En cambio, en el caso de Irak, entraron y se quedaron por más de una década, ¿no? Y tratando de construir un régimen títere. ¿Qué similitudes hay? Bueno, que el motivo principal fue los recursos, ¿no? En el caso de Irak, el petróleo y sobre todo el intento de Saddam Hussein de vender el petróleo en euros, ¿no? Eh, Yendo por afuera del sistema de petrodólares, ¿no? Que es algo, el intercambio obligatorio de petróleo por dólares es algo de lo cual depende la hegemonía monetaria estadounidense, ¿no? Para que el dólar siga siendo una moneda fuerte, bueno, hay que tratar de que la mayoría del comercio internacional sean dólares. ¿Y cómo es una manera de que se aseguran eso? Bueno, obligando a que el petróleo siempre se venda por dólares. Entonces, si los países productores de petróleo empiezan a vender el petróleo en euros
o en yuanes, ¿no? En la moneda de China o en otras divisas, se devalúa la moneda, el dólar estadounidense, y eso tiene efectos catastróficos para la economía estadounidense, ¿no? Entonces, a veces incluso no es tanto apropiarse, no solo apropiarse físicamente del petróleo, sino es establecer un gobierno que venda el petróleo en dólares, lo que le interesa a Estados Unidos, ¿no? Entonces es una de las grandes coincidencias entre Irak y Venezuela. Eh, Ahora, volviendo a la diferencia, ¿cuál es una gran diferencia? Que acá Trump lo dice abiertamente. ¿No? En el caso de la invasión de 2003 a Irak, la propaganda oficial del imperialismo yanqui, ¿no? Y de la coalición invasora fue las armas de destrucción masiva que tenía Saddam Hussein, y que iban a liberar al pueblo iraquí obviamente, de una dictadura que fue horrible, obviamente, la de Saddam Hussein, ¿no? Fue peor que la de Maduro, y la cubana juntas, digamos, en cuanto a atrocidades cometidas contra el propio pueblo iraquí. Eh, pero obviamente todos sabíamos que el interés no era liberar al pueblo iraquí, sabíamos que era por petróleo, sabíamos que era por geopolítica, por ambiciones imperiales de Estados Unidos. Bueno, en el caso no, ni siquiera tenemos que salir a desmentir eso, porque el mismo Trump, en la conferencia de prensa que da después del secuestro de Maduro, menciona directamente al petróleo. Dice, vamos a ganar mucho dinero, acá vamos a recuperar el petróleo que nos deben, minerales que nos deben, ¿no? Y bueno, secuestraron a Maduro y en realidad dejaron en pie toda la dictadura, ¿no? Son los que habrán hecho un pacto con la vicepresidenta, ¿no? Con Delcy Rodríguez, que ahora quedó de presidenta, le sacaron del medio a Maduro, eh, para que haya un régimen títere directamente de Estados Unidos, o que por lo menos un régimen condicionado, que, bueno, que Estados Unidos le diga, mirá, vos vas a tener que hacer esto, si no te invado a vos también. Eh, y, y bueno, esa es una de las grandes diferencias, ¿no? Como que está todo, Trump es muy desfachatado, no trata de pretender que haya este, un motivo, eh, que la libertad o la democracia importen. Él mismo te dice que son los recursos, él mismo te dice que es la hegemonía estadounidense. Así que, bueno, bueno, y esto obviamente a todos los latinoamericanos nos puso muy mal, incluso a los que estábamos en contra y seguimos estando en contra de la dictadura, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué es algo que nos perjudica muchísimo? Es el pensamiento binario de que hay que estar o con Trump o con Maduro. De que si estás en contra de lo que hizo Trump es porque estás a favor de la dictadura venezolana, ¿no? Y es básicamente así, como que tenés que estar o un lado y el otro. Y terceras o cuartas perspectivas no son marginadas de esta manera, con este pensamiento binario. Eh, Así que eh, bueno, a ver, por si nadie lo sabe, Venezuela tiene la mayor reserva petrolera del mundo, ¿no? Sobre todo petróleo no muy, no convencional, ¿no? Pero que en combinación con otros tipos de petróleo sí puede llegar a adquirir las propiedades del petróleo convencional, ¿no? Así que obviamente esto es por recursos, obviamente esto es por una hegemonía energética, obviamente esto es para sacar a China y a Rusia de Venezuela, ¿no? China y Rusia habían ofrecido su apoyo a la dictadura venezolana, Cuba también, ¿no? Y esto es por afirmar la dominancia estadounidense ahora
sobre el mismo continente sudamericano, cosa que antes no había pasado. ¿Vos querés agregar algo, Gabriel? Bueno, me parece muy relevante igual el hecho de que en un principio hablaban de narcotráfico como modo de justificar el- una intervención, Sí. y luego se dieron cuenta que era insostenible lo del narcotráfico, que no servía mentir, me parece, y fueron sinceros por lo menos en el motivo, en el móvil. Eh, Dijeron claramente que era por el petróleo, ¿no? Ya se Ujú. dieron cuenta que nadie les iba a creer el cuento de que la razón era para combatir a un dictador narco. La narcodictadura la dejaron de lado y apostaron a ser explícitos con el plan que tienen, ¿no? Que también ya era Sí, difícil sí. ocultarlo, porque habían secuestrado un barco petrolero hacía poco, ¿no? Al estilo pirata, habían caído sobre el barco petrolero para apropiárselo. Eh, y, y bueno, ya no ocultan la causa de su intervencionismo. Eh, Bueno, Después, por supuesto, va a decir que lo van a juzgar como un criminal, pero también esto, era muy costoso, esto es una opinión mía, ¿no? Es muy costoso eh, cambiar un régimen político. Ahí sí tendrían que haber hecho una invasión con tropas para poder sacar al régimen completo que gobierna Venezuela, tendrían que haber intervenido militarmente, ¿no? sí. Tendrían Y que dar haber una guerra más conocida. sí, matado o secuestrado quizás a miles de personas, ¿no? Y Sí, haber sí, pasado por muchas miles cosas. de personas más para secuestrar a esa, o matar a esas miles de personas, ¿no? Me refiero a funcionarios de alto rango, generales, coroneles, bueno, toda la parte burocrática del régimen, ¿no? Sí. Este, incluso también la parte mediática. Pero acá directamente se llevaron a Maduro. No, Se buscó lo más eso. económico, ¿no? Sí, sí, creo que es. Por un lado le conviene a Delcy Rodríguez porque ahora ella es presidenta directamente, pero por el otro lado también es una amenaza de, bueno, che, mira, así como nos llevamos a Maduro, te vamos a llevar a vos si no haces lo que decimos. Sí, sí, cualquier otro líder occidental que se oponga al control o a las exigencias del gobierno de Trump está expuesto a sufrir una invasión similar, ¿no? Metés miedo en todos los líderes políticos de la región, ¿no? Si no También, están también. Bueno, subordinados a nivel sí, geopolítico y económico, ¿no? Están expuestos a que pueden terminar como después, Maduro. después de pasar esto, claro. Bueno, el próximo bloque sería el Irán, así que si te toca a vos. Sí, bueno, con respecto a Irán, para mí, justamente como estamos en un ámbito muy polarizado y que si uno eh, se posiciona crítico de una intervención norteamericana en Irán, quedas como un defensor del régimen autoritario, de los ayatollah, de este régimen tan brutal, tan contrario a nuestras ideas, ¿no? Si uno quiere democracia, pluralismo, combate el autoritarismo, por supuesto que estamos en contra del régimen iraní, ¿no? Que es un régimen claramente reaccionario, de derecha, fundamentalista, eh, Teocrático. Sí, teocrático, que tiene en un montón de aspectos cuestiones que repudiamos totalmente, ¿no? Sin embargo, lo que hay que pensar es que en qué punto hay una rebelión popular interna que uno puede respaldar y apoyar, eh, hasta qué punto eso lo defendemos, ¿no? Es parte de la autodeterminación de los pueblos también las luchas internas, sí. ¿no? Si el pueblo iraní quiere cambiar el régimen y poner otro tipo de gobierno, hacer una revolución, lo que sea, una revolución política o incluso más profunda a nivel socioeconómico, uno lo respaldaría. Pero ahí lo que hay que tener en claro es que uno lo que no apoya es la intervención de Estados Unidos. Ni la directa, que es mandar tropas, que ya lo hizo el año pasado, ¿no? En este caso era supuestamente para combatir el plan nuclear iraní, Sí, que ya atacó a Irán, pero más profundo sería querer derrocar al régimen y poner un gobierno títere, ¿no? Que sí. claramente es lo que quieren. Eso también está muy explícito, ¿no? La antigua monarquía iraní, el hijo del Shah, está en Estados Unidos y desde Estados Unidos tiene la intención de volver
a restaurar la monarquía, eh, aunque dice que de forma más democrática, ¿no? Una monarquía constitucional, pero tiene la intención de restaurar el viejo orden en Irán. El sí, viejo orden que fue destruido por la revolución. sí, Eh, ¿No? Que no vamos a entrar en detalles sobre la revolución iraní, pero fue una revolución que en un principio fue una revolución popular con múltiples fuerzas convergiendo en contra de la monarquía. ujú, Y luego la hegemonizaron y lograron imponerse los islamistas, eh, y empezaron a reprimir a todos los otros que había, a todas las otras fuerzas que participaron del proceso revolucionario, ¿no? sí, sí, que Eh, muchas de ellas eran laicas, socialistas, ¿no? O de sea, izquierda, con sí, la intención de derrocar una monarquía para instalar una sociedad más democrática, una sí, sociedad con un gobierno más cercano a lo popular, a las necesidades del pueblo. Eh, y por eso se participaron sectores desde liberales hasta marxistas en contra de esta monarquía. Pero bueno, sabemos cómo terminó la historia, terminó instalándose un régimen teocrático y es un gobierno que siempre fue enemigo de Estados Unidos, ¿no? También de Israel. Un tipo de enemistad que llevó a declaraciones de querer aniquilar al Estado de Israel, de querer destruirlo por completo, eh, de apoyar también por supuesto, apoyaba a Hamas y a otros grupos islamistas. Eh, y bueno, todo eso, por supuesto, que va en contra de los intereses de Occidente. Y ahí también otro punto como a subrayar es que no es que nosotros somos antioccidentales, porque también te pueden etiquetar en esa categoría, ¿no? sí, De sí, que uno, si defiende primero que no lo estamos defendiendo, ¿no? Pero si uno justifica o tiene una posición más neutral con respecto a un régimen musulmán, islamista, antioccidental, entonces uno participa del bloque antioccidental. claro. Y eso es lo que también con claridad hay que decir que no. Hay que decir que uno está a favor de que en Irán pueda darse un proceso de cambio de régimen, pero no hacia un régimen pro intereses occidentales, sino justamente para la autodeterminación del pueblo, buscando lo mejor para ellos. Sí, ¿No? hay mucho, mucho de racismo en esa posición, ¿no? Porque para esa posición eh, únicamente los pueblos occidentales, blancos, pueden rebelarse a sus gobiernos legítimamente, ¿no? Sí, Entonces, los pueblos árabes, persas, en el caso iraní, los que tienen piel marrón o viven en el este, en el oriente, no, esos parece que no pueden rebelarse nunca, ¿no? No tienen derecho a rebelarse. Parece que para esos pueblos sí está bien que los gobiernen dictaduras, ¿no? Entonces, si ellos se rebelan ante una dictadura, hay gato encerrado. Debe estar metido la CIA o algo así, ¿viste? O no puede ser nunca legítima una rebelión popular en el mundo árabe, en el Medio Oriente. Eh, Siempre va a estar la derecha diciendo que, bueno, que son los fundamentalistas islámicos o la izquierda occidental diciendo que es la CIA. Entonces, y en realidad, ¿viste? Si uno adopta una perspectiva humanista realmente, ¿no? De que todo pueblo del mundo tiene derecho a la autodeterminación, entonces uno tendría que apoyar las luchas por la autodeterminación en el país que sea, en el momento que sea, independientemente del el alineamiento geopolítico que tenga el Estado de ese país. Porque estamos hablando de los pueblos, no del Estado. Después lo que puede darse es que el pueblo termine tomando una dirección, eh, no sé, del Estado Islámico o una posición que uno no apoya, ¿no? Que Sí, uno diría que estoy en contra, pero eso, ese estar en contra no justificaría que apoyar que Estados Unidos vaya con sus fuerzas armadas y imponga un régimen títere, ¿no? Para sus intereses. Porque eso es un poco a lo que se juega, ¿no? Cuando fue las primaveras árabes, sucedió ujú, que hubo muchas rebeliones genuinas, productos de las crisis internas de estos países,
y en algunos casos se dieron guerras civiles muy prolongadas, con muchas víctimas, eh, donde siempre estaba las potencias foráneas interviniendo, ¿no? Tanto Rusia como Estados Unidos, incluso Europa, ¿no? Tratando de velar por sus intereses. Pero también a veces el interés es destruir un país, ¿no? Libia para mí Ujú. es el caso, ¿no? Cuando se Sí, derrocó a Gaddafi, eh, luego no hubo una intención de contribuir a un reordenamiento del país para que se pueda sostener nuevamente o para que haya algo distinto, superador de lo anterior, sino que hubo una clara regresión, ¿no? Un no sé, país se que le se... convirtió en un, pasó, ponele, que hubiera sido una dictadura bajo Gaddafi, pero directamente después de la invasión de Estados Unidos, ¿no? Que la hizo Obama, hay que acordarse, ¿no? El presidente más progre que estuvo en Estados Unidos en estas décadas, fue responsable de esa invasión y ese asesinato. Después Libia quedó construido en un estado fallido, ¿no? Sí, Con todo el sufrimiento que eso implica para el pueblo. sí, y hablando de lo que estamos hablando, ¿no? Libia también era una potencia petrolera, ¿no? De menor Ujú. envergadura que Irán, que Venezuela, pero era un país, un gran proveedor de petróleo para Europa. Era un país actualmente que se reconstituyó parte de su economía, sí, volvió a ser un exportador de petróleo. Y Entonces, sí, lo y que más uno de los molestaba a motivos Gaddafi, de la intervención yanqui también era que quería vender el petróleo en otra moneda que no fuera dólares. sí, y uno señalando esto y subrayando esto, no es que se pone del lado de Gaddafi, del lado del régimen iraní. Simplemente Sí, eh, aportás una variable a la comprensión del fenómeno que es, se está dando algo que es más complejo, no es algo blanco o negro, tiene sus matices, y hay que saber que Irán, a pesar de que tiene un régimen que uno puede repudiar, es un aliado de enemigos de Estados Unidos, ¿no? Era un proveedor de petróleo de China, está alineado con los BRICS, eh, sí. desafía la hegemonía norteamericana en el mundo y también no era casualidad el lazo estrecho entre Irán y Venezuela, ¿no? Tanto Irán y Venezuela tenían una alianza muy fuerte, producto Ujú. también de unirse en contra de un enemigo común que era Estados Unidos, ¿no? Eh, y acá para mí lo que hay que subrayar es que algo muy básico, ¿no? Vamos a decirlo fácil. No es que Venezuela es malo, Irán es malo y Estados Unidos es bueno, ¿no? Porque así te lo quieren plantear, ¿no? De que Estados Unidos es una democracia Sí, o al liberal que respeta revés. los derechos Sí, humanos y en cambio estos son unas tiranías horribles que hay que repudiar. Bueno, por suerte Trump nos facilita esto, ¿no? Demuestra toda la brutalidad y lo poco democrático que es Estados Unidos. Eh, no, se le cae la fachada a Trump. Trump no es bueno presentando una sí. imagen de Estados Unidos como faro de libertad. No, Eso, entonces lo que está haciendo lo que más que conviene es directamente decir, ah, mirá, el tipo habla sin pelas en la lengua, digamos. Hasta causa sí, sí, admiración, quizás, pero no ¿no? busca vender la imagen de vamos a Sí. llevar libertad y democracia. Sí, eso lo podía hacer Obama, ¿viste? Pero bueno, Trump no, estoy de acuerdo. Che, bueno, pasamos al siguiente bloque de cosas que pasaron en estos meses. Bueno, y este involucra a Groenlandia. Bueno, como dijimos en el episodio anterior del año pasado, Trump desde el principio ya de este nuevo gobierno había dicho cosas que parecían que eran disparates, ¿no? Como, por ejemplo, cambiarle el nombre al Golfo de México al Golfo de América, ¿no? Y también ya había empezado a decir en ese momento que, bueno, nos tenemos que quedar con Groenlandia. Y en ese momento parecía un disparate, algo que está diciendo para distraer de otra cuestión. Y ahora se lo está tomando mucho más en serio, es mucho más en serio la situación. Lo ha repetido, y es más, dijo como que, bueno, nos vamos a quedar con Groenlandia por las buenas o por las malas, ¿no? Vamos por las buenas, vamos a negociar con Europa, con Dinamarca para comprarle Groenlandia, pero nos las vamos a quedar. Eh, y acá también corremos el riesgo de caer en un binarismo estúpido, ¿no?
Obviamente hay que repudiar este intento colonialista estadounidense, ¿no? Y hay manifestaciones en Europa y en la misma Groenlandia en contra, ¿no? De que Estados Unidos se quede con Groenlandia. Ahora, tampoco hay que convertir en respetable el colonialismo europeo sobre Groenlandia, ¿no? Porque Groenlandia es una de las pocas colonias que quedan en el siglo XXI, ¿no? Eh, por más que tengan un gobierno, un sistema político, entre comillas, independiente, ¿no? No hay un virreinato, no están gobernados por funcionarios de Groenlandia. Hay elecciones, donde el pueblo originario de Groenlandia, bueno, tiene sus propios políticos, sus propios funcionarios, ¿no? Pero en los hechos, económicamente, hay un monopolio de Dinamarca, ¿no? Sobre la vida económica de Groenlandia. Hay una dependencia a nivel, en muchos niveles, ¿no? Sobre todo el económico de Groenlandia de Dinamarca, ¿no? Y Dinamarca como parte de la Unión Europea. Eh, ahora, bueno, ¿qué pasa, no? O sea, ya habíamos hablado antes de cómo con esta nueva presidencia de Trump cambia la situación, cambia la relación de Estados Unidos y Europa, ¿no? Europa, ellos mismos se llamaron a sí mismos aliados de Estados Unidos. No, en realidad siempre fueron medios sirvientes y dependientes, ¿no? A través de la OTAN, del poderío militar estadounidense. Y ahora, bueno, ahora se vino el divorcio. Ahora hay una relación, si antes había una relación de explotación o de servilismo más sutil, encubierta en el lenguaje de la amistad, ¿no? Ahora Trump le dice directamente, no, ustedes me tienen que servir a mí, ¿no? Yo a ustedes lo voy a tratar con la misma falta de respeto con la que trato a Latinoamérica, por ejemplo. Ustedes o me sirven a mí o son mis enemigos, ¿no? Entonces, amenazando a Europa con las tarifas también, por ejemplo, ¿no? Bueno, abandonando los compromisos con Ucrania, no retirándose del todo, pero sí diciendo, por ejemplo, bueno, mira, sí, yo te ayudo, pero vos me tenés que dar todas tus tierras raras, ¿no? a, a Ucrania. Lo cual significa también pasar por encima de la Unión Europea, ¿no? O sea, directamente no seguir ninguno de los protocolos que seguían los presidentes anteriores de Estados Unidos, ¿no? De pretender esta falla de que la Unión Europea era una aliada de Estados Unidos, ¿no? Sino directamente tratarlos como competidores o como, bueno, a mí me tenés que servir. Tráeme un café, no tráeme un café. Este, y bueno, y eh, este, esta pretensión de quedarse con Groenlandia por la buena o por las malas, obviamente es muy ofensivo para todos los gobiernos europeos, ¿no? Pero no debería llevarnos a nosotros a defender el colonialismo europeo, ¿no? A lo que nosotros deberíamos hacer, y que hay partes de la población de Groenlandia que sigue con esa idea, que persiste con esa idea, es apoyar la autodeterminación de Groenlandia, ¿no? Que no sea colonia ni europea ni yanqui, ¿no? Que bueno, sabemos que es difícil porque tampoco no tiene un poderío militar como para defenderse de esas dos potencias, ¿no? En el caso de que hubiera una confrontación. Pero esa es la posición correcta, esa es la posición humanista, es la posición que pone a los pueblos por encima de los estados, ¿no? Entonces, me parece que es la que tendríamos que tener. Eh, y bueno, a ver, ¿cuál es el interés de Estados Unidos en quedarse con Groenlandia? ¿Cuál es el interés geopolítico? ¿No? Puede ser
los recursos que se puedan encontrar en Groenlandia, sobre todo a medida que avance el cambio climático y el deshielo de los polos, ¿no? Parte de la tierra de Groenlandia puede quedar, bueno, a medida que desaparezca el hielo, puede quedar descubierta, pues a lo mejor se explora parte de esa tierra y hay petróleo o hay algunas tierras raras, ¿no? Pero lo principal que se abre es el tránsito de barcos a través del océano Ártico. Esa es la posibilidad que trae el deshielo del Polo Norte, ¿no? Un tránsito que en este momento es imposible o muy difícil, ¿no? ¿Y eso qué significa? Bueno, que, por ejemplo, Rusia o China van a estar ahí nomás de un territorio que Estados Unidos considera muy cercano. Si bien formalmente, bueno, Estados Unidos está pegado a Rusia a través de Alaska, ¿no? De unos pocos kilómetros separan la costa de Alaska de la costa de de la costa de Rusia. Bueno, con el deshielo del Ártico habría más tránsito por esa zona y ahí Trump dice abiertamente, no vamos a tolerar que China o Rusia sean vecinos nuestros, que tengan bases cercanos a a nuestro territorio. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, apropiarse, agrandar el territorio estadounidense, apropiarse de esa ruta, ¿no? Esa nueva ruta que va a existir para los barcos, para submarinos, etcétera. Entonces, es una cuestión de avance geopolítico donde obviamente se tiene el interés eh, de mantener la hegemonía yanqui sobre territorio que considera cercano, que con todo lo que sea el continente americano, Estados Unidos lo considera de su propiedad, o casi, ¿no? Eh, pero además teniendo en cuenta, bueno, este juego de ajedrez que está haciendo con China, con Rusia, ¿no? Viendo más mantener la hegemonía estadounidense sabiendo que esos imperios se van a quedar con otras partes del mundo, pero bueno, fortaleciendo todo lo que está en la frontera con esos imperios. Algo interesante es el cinismo, ¿no? De negar el cambio climático y al mismo tiempo querer acomodarse y Sí, aprovechar lo que genera el cambio climático, ¿no? Ver la sí, oportunidad, sí, mientras se sigue sosteniendo el discurso negacionista. Lo de claro. Groenlandia es muy evidente. Bueno, si te parece, pasamos al siguiente bloque que sería Canadá. De eso te Sí, cargamos. me parece que está muy vinculado, ¿no? Lo de Canadá y Groenlandia, porque Estados Unidos, si lograra lo que quiere Trump, ¿no? Que tira hasta mapitas, donde muestra un Estados Unidos muy ampliado, donde Ujú, controla todo Norteamérica más Groenlandia, eh, lo que pretende es también tener el territorio unificado en el sentido de que, por ejemplo, ahora Alaska y el resto del territorio de Estados Unidos están separados. En caso de anexar Canadá, podría tener el territorio unificado y al mismo tiempo Canadá tiene una gran extensión de territorio limítrofe con Groenlandia, ¿no? sí. Entonces, para mí es parte del plan, ¿no? Además de convertirse en una potencia dominadora del Ártico en directa competencia con Rusia, ¿no? Sí. Eh, para mí también hay que tener una lectura de que Trump y Estados Unidos, ¿no? No solamente Trump, saben que en algún momento Putin va a morir. Y no se sabe qué va a Mm, venir en Rusia después de Putin. Porque yo creo que con Putin tienen diálogo, pueden arreglar, pueden negociar. sí, A futuro no se sabe qué viene en Rusia después de Putin, ¿no? claro. Es una incógnita. Entonces, si uno quiere mirar hacia adelante, está esta preocupación. Yo no creo que sea una preocupación tan actual, porque creo que actualmente pueden manejar el lazo con Rusia, es el no saber el futuro. Entonces, asegurarse el control territorial de Alaska, de Groenlandia y Canadá implicaría un dominio ahí en toda esta zona norte, más también el control del el patio trasero de ellos, ¿no? Que se considera que es América Central y Latina. Eh, entonces, bueno,
Lo de Canadá que parecía bastante loco, ¿no? Porque es un aliado fuerte Canadá de Estados Unidos, nunca hubo una confrontación fuerte, Sí, es como miembro de la Europa. OTAN, Sí, es parte de, es un aliado que ni siquiera tuvo alguna vez un gobierno hostil. sí, Eh, Sin embargo, Canadá, como ya sabemos, también es un país muy rico, muy rico en recursos, y ya el hecho de que tenga un manejo soberano de los recursos es un problema, ¿no? En un contexto de futuro de escasez. mayor escasez, de Sí, agotamiento de recursos. sí. Que eso es lo que hay que entender, ¿no? ¿Qué pasa con Groenlandia? Estados Unidos podría tener bases militares en Groenlandia, podría Las tener, tiene. Sí, las tiene, podría profundizar su intervención ahí, por las buenas, sin necesidad de anexar el territorio, pero quiere la soberanía, el control de los recursos, tanto de sí. Groenlandia como de Canadá. Ujú, Actualmente no tiene ese control, comercia, pero no es lo mismo comerciar, tener un aliado comercial, que tener el control de los ujú. recursos. Entonces, para profundizar en el control de los recursos, más en un país en declive, en decadencia, eh, y esto lo subrayo porque después también hay que analizar lo que pasa con China, ¿no? Porque China va por otro lado, porque como están en una situación de dominio económico, no necesitan el dominio militar. Con el dominio económico les está alcanzando, ¿no? En cambio, Estados Unidos ya ese dominio económico lo está perdiendo y lo Mm. quiere reasegurar a través de anexar territorio, incrementar sus recursos, su riqueza. Sí, sí, adueñarse de Caso recursos. de Alberta, ¿no? Que es lo que se va a dar una disputa que seguramente va a crecer en los próximos años, porque Alberta Alberta es uno de los territorios de Canadá, uno de los es estados de Canadá. Sí, uno de los estados sí, con mayores recursos petroleros, escasa población, tiene poca población, sí. no tiene demasiada, eh, sería fácilmente anexable, o también lo que se está buscando es que el separatismo, y que ese separatismo sea ruptura con Canadá y decisión de sumarse como un estado más de la Unión de Estados Unidos, ¿no? Sea un estado más en Estados Unidos. Eh, y bueno, Canadá por diversos motivos yo pienso que se va a posicionar firme en oponerse a eso, ¿no? Porque el territorio quedaría dividido, el territorio canadiense, en caso de que eso Ujú. suceda. Es un territorio. Canadá tiene. Uno de los beneficios que tiene Canadá es tener salida al Pacífico y al Atlántico, ¿no? Sí. Entonces, eh, el caso de quedar partido sería algo que lo perjudique. Y Eh, también, como con la misma situación de Groenlandia durante el cambio climático, ¿no? Con el deshielo que se va a venir del Polo Norte, gran sí. parte de los territorios canadienses del norte, ¿no? A lo mejor van a ser, bueno, eh, se van a abrir a la explotación de esos recursos, ¿no? Que Sí, sí. actualmente consumiría mucha energía porque son todos territorios congelados. A lo mejor serían más habitables o más explotables o se encontrarían más recursos mineros. Entonces, desde una visión de largo plazo, conviene, digamos, apropiarse de Canadá. Además, teniendo en cuenta que eh, a ver, Canadá tiene nada más, digo nada más entre comillas, ¿no? De que 41 millones de habitantes. O Sí. sea, incluso tiene, con tremendo pedazo de territorio que tiene menos habitantes que Argentina. Entonces, Y eso que promueve la sí, inmigración intensamente, ¿eh? Porque Canadá sí, recibe muchos inmigrantes, pero no logra eh, crecer a nivel poblacional. No, y es un país muy ujú, rico. Canadá es un país con enormes recursos. eh, También tiene un estado de bienestar mucho más consolidado que el norteamericano, que en Estados claro, Unidos no existe. sí. En cambio, en Canadá sí tienen un estado de bienestar más similar a los modelos europeos. Entonces, es bastante evidente que Canadá no va a querer ser parte de Estados Unidos. Eso No, no va a ser por las buenas. Si se hace un plebiscito, va a haber un rechazo total, porque hay mucha mejor calidad de vida en las ciudades canadienses que en gran parte de Estados Unidos. pero además Incluso, hay una ofensa del pueblo canadiense de ser tratado como colonia, ¿no? De ser, entre comillas, traicionado por Estados Unidos, por lo que vos decías antes, ¿no? De que siempre se consideraron aliados, o sea, siempre se creyeron cuando Estados Unidos le eh, decía que sos mi como aliado. Dinamarca, ¿no? Porque Dinamarca lo Bueno, mismo, Dinamarca fue un exacto. aliado siempre.
Sí, 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 fue pocos países más alcahuetes de Estados Unidos que Dinamarca, ¿no? En Europa. Bueno, y mirá cómo le pagan, ¿no? Le pagaron igual que a Corina Machado. Sí. Y bueno, eh, y ha habido una respuesta contundente, por lo menos desde lo discursivo, ¿no? Del gobierno, actual gobierno canadiense, del primer ministro, que si estaba teniendo algunos problemas de apoyo político, ahora Trump se los resolvió. No, porque ahora tuvo una posición fuerte de orgullo nacional, de rechazo nacionalista, bueno, primero al matonaje de todo, de Trump con las tarifas, las amenazas, y segundo con este apoyo que dio el gobierno de Trump a los separatistas de Alberta, ¿no? Entonces, los liberales, que es el partido que actualmente gobierna, están en un momento de apoyo récord comparado con los años anteriores, ¿no? Venía decayendo con el primer ministro Trudeau, el anterior, ¿no? Había tenido su punto de popularidad más bajo y, bueno, y ahora lo recuperó. Ahora recuperó su terreno y más, ¿no? Porque el pueblo canadiense no está dispuesto a que lo traten como colonia. Bueno, hay que ver si eso va a bastar, ¿no? Eh, yo quería hacer un paralelo porque cuando Estados Unidos en el siglo XIX le robó Texas a México, hizo algo similar, ¿no? Primero se hizo un arreglo para que Texas pasara a ser un estado independiente, tanto de Estados Unidos como de México, pero con la mayoría de pobladores de Estados Unidos. Y después se hizo una guerra, ¿no? Para que Texas fuera anexada a Estados Unidos. Y esa Te guerra otro paralelismo. la ganó Estados Unidos y la ganó México. Por eso Texas es de Estados Unidos. Yo tengo un paralelismo que es que Rusia, en los territorios ucranianos ocupados, quiere que sean territorios autónomos de Ucrania Sí, y que también es parte de la táctica después anexarlos a Rusia, ¿no? A la claro, Federación Rusa. La idea es que rompan con Ucrania, sean por algún plazo de tiempo, quizás territorios autónomos, sí, y, eh, y que luego se vean obligados a necesitar pertenecer a una instancia más grande, a un Estado-nación más poderoso y se sumen a la Federación Rusa. Eh, sí, lo mismo creo que uno puede deducir de un Estado como Alberta. No va a quedar como un Estado independiente. Se va a terminar uniendo a Estados Unidos, es la idea, ¿no? No va a sí. separarse de Canadá para luego ser un país independiente, sino que es parte de la estrategia es luego anexarlo a como un Estado más. Igual, Yo bueno, algo que si quería llega decir. a pasar eso, Canadá va Sí, a quedar muy debilitada. Pues como dijiste antes, la mayoría de las reservas de petroleras están ahí, en ese estado, ¿no? Si bien es un petróleo de baja calidad, ¿no? El de la arena bituminosa, creo bituminosa. que se llama, este, pero combinado con el petróleo pesado de Venezuela, produce algo parecido al petróleo convencional, ¿no? Entonces ahí está el juego a largo plazo de la clase dominante yanqui, ¿no? Y bueno, y a lo mejor si logra Trump la independencia, la secesión y después la anexión de Alberta, a lo mejor directamente, militarmente, no, el resto de Canadá no es capaz de resistir una invasión yanqui. Puede llegar a pasar eso. Y bueno, esta preocupación, ¿no? Por el control de los recursos, que algo que quería mencionar es que en discusiones por redes sociales y uno escuchando, hay algunos que tienen la posición de que Estados Unidos tiene una mayor producción energética, logró cierta Ah, soberanía energética, ¿no? sí, Que Estados Unidos ahora cubre sus necesidades energéticas y exporta, sí, ¿no? Una mirada muy cortoplacista aparte, ¿no? Una cosa quedarse como una fotografía, no ver la película, no ver el proceso. sí, Que Estados Unidos actualmente haya logrado una mayor producción de petróleo, de gas, no significa que sea sostenible en el tiempo, eso en primer lugar. sí, Y otra, que las ambiciones imperiales saben que el control de las reservas
de las pocas reservas, ¿no? que hay de petróleo, son fundamentales. Ujú. Eh, Porque ya comienza el declive y tener el control es lo fundamental para el dominio económico. O sea, la clase dominante yanqui se comporta como subir un declive, ¿no? Ahora, y estos estúpidos negacionistas del declive, ¿cómo explican eso? O sea, eh, es- a ver, estamos hablando de gente con un ánimo negacionista del pico del petróleo, del colapso. Bueno, ellos tienen un ánimo ideológico por encontrar hechos de la realidad que les den la razón a ellos, ¿no? Y por eso se niegan, por eso hacen lo que vos decís, ¿no? Que hacen lo de ver la fotografía, no ver la película, no analizar tendencias a futuro. Pero la clase dominante yanqui sí lo hace. La clase dominante no Obvio. es negacionista, o es negacionista de la boca para afuera, para confundir a los demás. Pero bueno, como ya dijimos antes, o sea, son conscientes de que el petróleo se esté convirtiendo en un bien escaso, por eso estas aventuras militares, y son conscientes de que el cambio climático es real, por eso este manoteo de territorios que actualmente tienen hielo y después en las próximas décadas no lo van a tener, ¿no? Entonces es como que la misma clase dominante yanqui lo desmiente a ellos. Sí, y yo también creo que hay una toma de conciencia que el Green New Deal era inviable, ¿no? Pues ya ni Mm, siquiera se lo menciona. En un momento sí, estaba la idea de abandonar el petróleo, apostar a la transición energética, ir por las renovables. sí, Para mí intervienen dos factores. En esa transición energética China le está sacando mucha ventaja. sí. Eh, y además de eso, eh, no pueden sostener el estilo de vida norteamericano con el renovable. Es No, inviable, ¿no? Y las élites norteamericanas saben que a nivel político no les pueden prometer a un decrecimiento nosotros somos decrecentistas, ¿no? Pero es muy difícil en un país como Estados Unidos, que es el más consumista del mundo, con mayor calidad de vida en algunos aspectos. Eso es cuestionable, lo de calidad de vida. sí, Sería más adecuado hablar de mayor nivel de consumo, ¿no? sí. Más que calidad de vida. Eh, Proponerles como camino el decrecimiento. Y el Green New Ujú, Deal solamente era viable con una propuesta decrecentista. Y ujú, tampoco iba a ser fácil, ¿no? Pero solamente era viable en una mirada donde no se priorice el crecimiento del consumo y la producción. Eh, entonces, me parece que ya de parte de las élites defensoras del capitalismo, el cuento del Green New Deal no se lo pueden vender a nadie no. y ya directamente apuestan a un retorno eh, a la energía fósil y a explotar durante el tiempo que se pueda Sí, estas reservas para sostener el estilo de vida actual y el poder que tienen y el sí, sí, modelo sí. Y económico aplastar a otros que tienen. pueblos, digamos, mantener ese nivel para el pueblo norteamericano, entre comillas, destruyendo la posibilidad de otros pueblos de mantener un buen nivel de vida para ellos, ¿no? Y también, también cada avance que eso hacen sobre otro país también es cada recurso del que ellos se apropian, de que Estados Unidos se apropia, es un recurso menos para Rusia y para China, ¿no? Entonces están esos dos ánimos, ¿no? Y el tema es ver cuánto apoyo popular consigue esta estrategia imperial agresiva en Estados Unidos, ¿no? En el pueblo de Estados Unidos. Si está dispuesto, porque antes les mentían, digamos, ellos pensaban, ah, bueno, nosotros vivimos bien, pero porque somos exitosos, porque somos productivos, porque trabajamos mucho. Y ahora está más quedando en desnudo de que, bueno, nosotros vivimos bien porque le robamos recursos a otros países, por todo, porque nuestro ejército va, e invade otros países, le quita esos recursos y los trae para acá, por eso estamos viviendo bien. Entonces, Sí, sí, no por la productividad, que claro, también de lo que te queda. ¿cuánta gente va a decir, y bueno, sí, hagamos eso? Porque yo no voy a renunciar a mi nivel de vida por gente que no conozco, ¿no? Entonces Y va a también apoyar a apoyar a Trump por eso. también hay una asunción de que no pueden competir en los términos de productividad capitalista con China. Mm, No pueden por diversos motivos. Entonces lo que hay que hacer es tratar de encarecer los recursos para China, ¿no? Anulándole Venezuela, tratando de impedir que obtengan petróleo barato, sí, tratando de restringir por vías que no son
estrictamente económicas, ¿no? Sino claramente políticas, eh, poniéndole límites al crecimiento chino. Entonces, buscan también enfrentar a China por el lado militar, porque económicamente no, se están quedando rezagados. Y eso me parece que es un dato de la realidad donde no pueden con la economía que tiene mucha mayor planificación y perspectiva a futuro del sistema chino, ¿no? El Sí, sistema chino eh, tiene enormes defectos que se deducen de nuestra posición. Nosotros no estamos a favor de, del modelo político chino, ¿no? Siempre defendimos la democracia directa, un gobierno popular, eh, pero China sí tiene algo que es la continuidad, ¿no? sí. Tiene una continuidad y una mirada a largo plazo que hacen que sea vista como un peligro. Tiene un tipo de modelo de economía mucho más dirigida por el Estado y por intereses políticos que la están llevando a superar a Estados Unidos. Sí, porque tiene Eh, una capacidad de planificar y e imponer política de Estado, que sí, no es posible en países donde cada 4 años se renueva el gobierno y si asume un nuevo gobierno puede deshacer lo que hizo el otro, ¿no? Pues por eso Estados Unidos, por eso Trump está interesado en acabar con la democracia en Estados Unidos, ¿no? Con la sí, república, sí, sí, y ser que presidente eso, eterno. eso también va a ser, sería hacer futurología, pero es previsible que en un contexto de colapso la democracia se caiga, ¿no? Sí. Eh, entonces, eso nosotros ya lo hemos señalado, eh, es uno de los acontecimientos más probables que se den en los próximos años a nivel político. No es lo que Sí. deseamos, pero es probable que la democracia burguesa, ¿no? Esta Ujú. democracia en Y crisis ya hace mucho tiempo, no se solo en caiga por Estados completo. Unidos, no solo en No, Estados no. Unidos. Eh, Porque también hay que decir que, a ver, por qué estos nuevos fascismos no tienen adhesión de gran parte de la juventud? Y bueno, porque lo que se llama democracia, ¿qué le dio a la juventud? ¿No? A ver, a los más jóvenes de entre los millennials y a la generación Z y a la generación alfa, creo que ahora es la más nueva, ¿qué les dio lo que llamamos democracia? ¿No? Los que somos suficientemente viejos como para acordarnos, bueno, o de dictaduras, por ejemplo, como pasó en Argentina, bueno, tenemos algo para comparar, ¿no? Y podemos tener una posición conservadora, no, bueno, hay que defender la democracia, porque si no, se viene la dictadura. Ahora, los que no conocieron nada más que la democracia, ¿no? Y sus promesas incumplidas, y los que ya normalizaron el tener una vida de precarización laboral, donde nunca se van a poder comprar una casa, ¿no? Donde cualquier proyecto familiar o estudiar una carrera lo va a poner en deuda. eh, ¿Por qué ellos tienen por qué tendrían el interés de defender a este sistema que se llama democracia y en realidad no lo es, ¿no? Pero entonces esa gente sí estaría más abierta a sistemas autoritarios, a decir, bueno, si total, ¿para qué sirven las elecciones? Si pasa lo mismo, que no haya elecciones. Entonces, así crece el consenso fascista, digamos, en la población. Y no es suficiente para contrarrestarlo, ¿no? Los paradigmas reformistas de defendamos a la democracia o el estado de bienestar, etcétera. Lamentablemente no, todos esos esquemas reformistas no van a ser suficientes, son muy mediocres, además, muy tibios, no tienen épica, no enamoran, ¿no? El fascismo lamentablemente sí enamora. Entonces, lo que hay que ofrecer es otro proyecto radical que sea antifascista, que también enamore y bueno, que sea realmente una democracia real, ¿no? Que para mí va por ese lado. Eh, Va por organizarse en otro sistema político que no sea el Estado-Nación, ¿no? Un sistema político basado en el autogobierno y en la
la Confederación Libre. Eso es lo que, por lo menos de lo que yo soy partidario. Eh, Sí, sí, ¿no? Y acceso a los bienes sí, comunes, que es lo que va a estar amenazado en lo que viene. exacto, exacto. El gran problema que se va a venir es que uno defiende los bienes comunes, pero va a haber una depredación de esos bienes comunes, ¿no? Uno tiene que Sí, saberlo. Va a haber, de parte de los imperios en decadencia, va a haber que una búsqueda de apropiarse de esos bienes comunes. Muchas veces ya los tienen, pero quieren profundizarlo, ¿no? Entonces, el gran conflicto va a ser una lucha en defensa de la vida contra estos enemigos que lo único que les importa son sus ganancias y sostener un modelo de vida imperial, ¿no? sí. Entonces, Mira, bueno, es ya nos metimos ya directamente en el bloque de las conclusiones, ¿no? Ya hemos hablado sí. sobre Canadá, pasamos a hablar de Estados Unidos, ¿no? Eh, y bueno, yo ya tenía algo anotado. eh, y bueno, a ver, quizá hay algo que ya lo mencioné, me parece que lo mencionamos los dos, ¿no? Pero que uno de los principales obstáculos para pensar bien y actuar bien en esta época, ¿no? de cambios vertiginosos, ¿no? Yo leía a un autor que decía que ya no estamos más en una época esta no es una nueva normalidad, son tiempos de excepción permanente. O sea, todo lo que pase ahora va a ser excepcional, va a ser algo que nunca pasó antes, o que hace muchísimo que no pasaba, ¿no? Va a ser algo muy caótico. Eh, por lo tanto, muy complejo. Y el pensamiento binario es altamente perjudicial para comprender y para reaccionar bien ante esto que está pasando. Ofrece una falsa sentido de seguridad, ¿no? Porque generalmente el pensamiento binario está asociado a alguna identidad política fija o alguna tribu, ¿no? Entonces, bueno, yo no estoy solo, ya no tengo que pensar, la tribu piensa por mí y yo salgo a defender la posición de la tribu. Eh, pero bueno, en los hechos, eso significa siempre ser manipulado por algún poderoso, algún bloque de los poderosos que no tiene en cuenta tus intereses, tiene en cuenta los intereses de ellos y a vos te usa como peón. Eh, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer si uno quiere pensar desde los intereses del pueblo, ¿no? De la gente común? Bueno, en primer lugar es salir del pensamiento binario. Y como dijimos antes, no hace falta, no tenés por qué defender la dictadura venezolana para repudiar lo que hizo Trump en Venezuela. No tenés por qué defender a los ayatolá, a régimen de los ayatolá para repudiar la agresión de Israel y de Estados Unidos a Irán. No tenés por qué defender a la OTAN para repudiar lo que Rusia está haciendo en Ucrania, ¿no? O sea, no tenés que tomar partido por Occidente o por Oriente. No tenés que tomar partido, digamos, por Estados Unidos o por China. Porque eso es ese binarismo que nos tratan de imponer estos bloques de poder es justamente para evitar que haya terceras posiciones o incluso cuartas posiciones, quintas posiciones. No, ellos quieren que o la una o la otra, digamos, o por nosotros o por mi competencia. Entonces, o lo mismo con Groenlandia, ¿no? No tenemos por qué, para repudiar el intento colonialista yanqui, no hay por qué apoyar el colonialismo europeo sobre Groenlandia. Uno puede apoyar la autodeterminación del pueblo de Groenlandia. Uno puede apoyar la autodeterminación del pueblo palestino y no es que tenemos que elegir entre Netanyahu y Hamas. ¿No? Este, entonces, bueno, eso como primer punto. Ahí te dejo para que vos, no sé si querés aportar algo o querés agregar otro punto más. No, creo que también como conclusión hay que tener en claro cierta eh, orientación de hacia dónde se quiere ir, ¿no? Ir construyendo la alternativa. Si uno
quiere evitar las dicotomías, ¿no? Esta cuestión binaria. A veces hay que tratar de ir señalando un camino distinto. Eh, a mí no me gusta hablar de tercera posición porque está muy asociado a posiciones políticas eh, que no comparto, ¿no? Pero más que tercera posición, ¿no? En un momento se hablaba de una multiplicidad de posibilidades, de multiversos, de muchas alternativas, no de una única alternativa, de no pensar una única vía como alternativa, ¿no? Sino que hay múltiples caminos a transitar para salir de la situación actual. Pero tiene que ir pensándose eh, algo que rompa con esta mirada binaria, ¿no? Donde uno pueda plantarse y decir, no, no queremos ni estatismo, ni capitalismo liberal, queremos un autogobierno que se oriente por lo común, por los bienes comunes, por una forma política democrática, en sentido genuino, ¿no? De un poder del pueblo que decida. Eh, y que ese es nuestro norte, ¿no? Por ejemplo, sirve para posicionarse con respecto a Venezuela. En Venezuela estamos en contra de Maduro y estamos en contra del intervencionismo norteamericano que quiere cambiar a una figurita para que nada cambie. Ujú. ¿No? Queremos que apoyamos una lucha y combatimos a los enemigos de la emancipación venezolana. ¿No? Esta alianza que se dio entre los que quedaron en Venezuela y Estados Unidos son enemigos de un cambio genuino. Sí. Seguro que si el pueblo venezolano sale a la calle a pedir un cambio, se van a oponer. Y si en las elecciones, si se llama elecciones y gana un líder eh, que está en contra de Estados Unidos, no lo van a reconocer. ¿No? Si gana una Ujú. izquierda auténtica Sí. en Venezuela, una izquierda que quiere romper con el dominio imperialista norteamericano y quiera un gobierno distinto, seguramente también van a estar en contra. No somos Sí. ingenuos. Sabemos que Estados Unidos, si no gana un gobierno títere, no va a alargar su intervención, ¿no? Ujú. Por eso no están llamando a elecciones. No están diciendo derrocamos la dictadura y llamamos a elecciones. Porque saben que si Perdón, se llama ¿no? elecciones, Pero hay garantía. ¿han liberado algún preso político? Yo no me Ah, enteré que liberaron haya un par, liberado. pero muy poco, ¿no? Sin O importancia sea, tampoco. de las decenas o cientos de presos políticos que tiene la dictadura venezolana, a ver si Estados Unidos le hubiera interesado la libertad del pueblo venezolano, bueno, hubiera sido entre las primeras medidas que le hubiera obligado a hacer a Delcy Rodríguez, liberar Sí, sí, a y a todos los los presos líderes de la políticos. izquierda, porque Sí, Maduro encarceló un montón de líderes sindicales de la izquierda venezolana. claro, claro. Incluso encarceló chavistas críticos de su régimen, ¿no? Ujú. Eh, porque no todos los chavistas apoyan a Maduro. Eh, entonces, lo que uno puede observar es que hay que tener una posición de mucho más detalle en lo local, ¿no? En las particularidades, para no ponerse en una división de buenos y malos. Sí. Que eso no sirve para pensar lo que está No, sucediendo, ¿no? o de En realidad es mucho última, más complejo. darse de cuenta que la narrativa que dice estos son los buenos y estos son los malos, en realidad son los dos malos. Entonces, bueno, ¿cuál es lo bueno ahí? Bueno, y ahí por eso yo digo de tercera posición, ¿no? Porque si bien coincide con la eh, consigna del peronismo clásico, es, no, bueno, una posición que no es ni la una ni la otra. Entonces, en vez de decir este estado o este estado, ¿no? Es los Y, pueblos. y acá hay un puntito importante que es que el hecho de que uno en general es crítico del nacionalismo. Pero si hay Ujú. un gobierno en un país subdesarrollado, sometido, que está expoliado por las potencias extranjeras, y hay un gobierno que quiere que los recursos estén al servicio del bienestar del pueblo, y uno no va a estar en contra. Por más que uno no sea Claro, nacionalista, ¿no? Por más que uno no quiera ir más allá del nacionalismo, uno es capaz de distinguir entre un régimen nacionalista progresivo que procura recuperar la soberanía de su territorio en oposición a gobiernos totalmente entreguistas que sí, como regalan el gobierno recursos. de Gustavo Petro en Colombia, por ejemplo, que Sí, parece bastante defendible, digamos, sí, obviamente sí. con todos los límites que tiene el nacionalismo y la izquierda reformista, ¿no? Pero bueno.
prefiero mucho más que esté él a que esté Uribe o algún sucesor de alguno de los hijos Sí, de sí. Uribe. Como también uno prefiero mejor al PT en Brasil que a Bolsonaro, que es el que prefiere Trump, ¿no? O alguno de los hijos de Bolsonaro. Uno está, o sea, estamos condicionados mientras no sea posible esta tercera posición que nosotros queremos, bueno, a veces tenés que tomar decisiones entre un mal menor. ¿Cuándo hay un Sí, mal menor, no? O sea, cuando efectivamente entre los dos males hay uno que es menor. Porque a veces puede pasar que los dos males son igual de malos. Entonces ahí optar por sí, uno o sí. por otro no es lo correcto. Eh, bueno, yo quiero acercar otra posición, otra conclusión, ¿no? Que es cuál tiene que ser la relación nuestra, ¿no? De la gente como nosotros que quiere pensar la realidad mundial, ¿no? Respecto a los analistas geopolíticos, ¿no? Que muchas veces los tenemos que tomar de fuente, porque son tipos que tienen equipos de investigación y si uno lee entre líneas, se queda con varios hechos que se pueden comprobar, que son reales, ¿no? Que te sirven para ver el estado del mundo y las tendencias del mundo, ¿no? A ver, por ejemplo, esto que hablamos antes, que por el cambio climático va a haber un deshielo del Ártico, del océano Ártico, ¿no? Del Polo Norte, y que por ese deshielo, primero que se van a poder explotar territorios que hoy no se pueden explotar, que quizás tengan reservas de petróleo o de otros minerales, y segundo, que va a ser posible el tránsito de buques y de submarinos, que actualmente no lo es o es mucho más difícil hacerlo, ¿no? Entonces, eso tiene una importancia geopolítica. Entonces, hay analistas que eso lo tienen en cuenta, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con los analistas geopolíticos? Que depende que con los hechos te dicen, te van tirando para una agenda determinada, ¿no? Hay analistas geopolíticos que en realidad son cuadros políticos que están alineados con alguno de los imperios en pugna, ¿no? Hay analistas geopolíticos que están alineados con Estados Unidos, analistas geopolíticos que están alineados con Rusia, ¿no? Sobre todo si uno ve en su currículum que su formación en geopolítica fue en una academia en el Kremlin, bueno, ya podés saber para dónde tira, ¿no? Este, Incluso hay analistas geopolíticas argentinos, ¿no? Que están mencionando, por ejemplo, la importancia que va a tener en los próximos años, que va a tener una mayor importancia las islas del Atlántico Sur y la Antártida, ¿no? Y que van a ser también territorios en disputas por la potencia y que la soberanía argentina en la Antártida corre peligro, por ejemplo, ¿no? Y por qué hay que redoblar de alguna manera el reclamo sobre Malvinas, ¿no? Es un nacionalismo argentino, pero que puede ser totalmente compatible con la agenda del imperio chino o la agenda del imperio ruso, ¿no? Es un nacionalismo argentino opuesto al colonialismo europeo y el colonialismo yanqui, obviamente, ¿no? Pero que puede ser, bueno, que por ahí a Rusia y a China les puede convenir apoyar al nacionalismo, a un resurgir del nacionalismo en los países como el nuestro, para que le ponga algunos palos en la rueda a los planes yanquis, ¿no? Así como Estados Unidos ahora está aprovechando su superioridad militar absoluta para adueñarse o bueno, o dar pasos para adueñarse de ciertos territorios, ¿no? Y ni Rusia ni China se lo pueden impedir. Eh, Rusia y China tienen capacidad para influir en sistemas políticos ajenos, ¿no? Y pueden llegar a financiar a sectores nacionalistas en países en los que Estados Unidos tiene intereses, ¿no? Entonces pueden llegar a financiar un nuevo nacionalismo argentino, ¿no? Que se oponga a lo que está haciendo Milei, que es una barbaridad, pero para llevar al pueblo argentino a otro callejón sin salida, ¿no? Que es básicamente
seguir apoyando, seguir uniendo nuestro destino al del Estado-Nación argentino, ¿no? Seguir apoyando la estructura social capitalista, seguir apoyando la destrucción de nuestros bienes comunes, solo que en vez de para beneficiar a un imperio, para beneficiar a otro, ¿no? O para beneficiar a, qué sé yo, a una industria militar argentina, por ejemplo. Eh, para una población que vive al lado de un río, si le envenenan ese río, no hay mucha diferencia si quien envenena ese río es una multinacional yanqui, una multinacional china o una empresa estatal argentina. Le envenenaron el río, le destruyeron su vida, le destruyeron su economía regional, le destruyeron su salud, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva que me parece que nosotros tenemos que resaltar permanentemente. Y los analistas geopolíticos casi nunca la resaltan. Los analistas geopolíticos, eh, eh, el interés es el de los estados, nunca es el de los pueblos, ¿no? Entonces, esa es la principal límite que yo le veo a los analistas geopolíticos, ¿no? De que casi siempre están comprometidos con algún interés estatal. Y no hay un ánimo humanista y de servicio a la humanidad toda en sus análisis. No, están vinculados a cierto lobby y los análisis que hacen es para que promover los intereses de cierto lobby. Entonces, bueno, ese es el peligro que tienen, ¿no? Y, bueno, lo estamos empezando a ver cada vez más a los analistas geopolíticos por todo lo que está pasando. Los programas periodísticos los llaman, los podcasts también, ¿no? Entonces, vamos a tener que tener una relación de mucha cautela con ellos, ¿no? De leer entre líneas y de identificar a cada uno cuál es el lobby al que está vinculado. Sí, señalo algo así chiquito que es también hay muchos que están alineados con algo que todavía no existe, que es un retorno del hispanismo, ¿no? Que uno Oh, lo puede bueno, observar, ¿no? Hay varios sí, que, dado este escenario de bloques, proponen que el camino es un bloque grande hispanista, ¿no? Que incluya a España y toda Latinoamérica, ¿no? sí, Donde la hegemonía la tendría España, ¿no? Por supuesto. Siempre están ligados al nacionalismo español, ese sector, ¿no? Eso es lo que hay que identificar también, ¿no? Porque capaz hay mucha gente de buena voluntad que no se da cuenta de esto y ve con buenos ojos una construcción de un bloque hispanista para oponerse a los anglosajones, a los sí, musulmanes, a los chinos, a los rusos. Hay que armar un gran bloque hispanista, ¿no? De hispanohablante, católico. Y yo, exacto. ¿por qué no señalo esto? Porque incluso gente que no es católica, ni tiene ningún lazo con España, ni banca nacional español, terminan cayendo, ¿no? En una cierta simpatía o acercamiento a esta mirada, porque consideren por cuestiones pragmáticas hay que eh, construir un bloque de resistencia, ¿no? Porque si no, nos van a comer vivo. Eh, Sí, sí, sí. y bueno, hay que tener cuidado con esa mirada. Para mí es producto también de la falta de alternativa, ¿no? Ujú. Como no hay otras, no se visualizan otras posibilidades, y el escenario se ve de forma pesimista, ¿no? De que si no así en resumen, ¿no? Si no nos unimos los hispanos en defensa de nuestra identidad, nos van a comer. Sí, Eh, ya eso es cuestionable igual, ¿no? Pero hay una idea ahí de que tiene que haber una unión para hacer una fuerza o tener una capacidad de resistencia. sí, sí, Eh, tenemos que alinearnos, algún bloque de poder nos tenemos que alinear, porque si no, nos van a a pasar no por estar encima. aislados. Claro. Y que si no hacemos eso, vamos a terminar absorbidos, como está haciendo Milei, por el bloque norteamericano, ¿no? Que va a Ujú. liderar Norteamérica junto con. eh, Actualmente Israel estaría metido ahí. Sí. Bueno, Pero bueno, yo creo que podemos seguir, pero se nos hizo ya muy largo. Sí, sí, ¿te parece que vamos cortando? sí, sí, dale, dale. Bueno, agradecemos mucho a quienes nos escuchan, nos siguen. Bueno, ojalá nos puedan dar un feedback de por dónde, ideas de otros episodios que podemos hacer este año. Este es el primero de este año.
Así que bueno, vamos a seguir con el podcast. Así que bueno, les mandamos un abrazo a todos. Bueno, gracias. Bueno, recuerden compartir, dar un me gusta, recomendarlo. Así que lo otro que les digo es muy importante para nosotros si hay una interacción, ¿no? Una pregunta, un comentario, nosotros vamos a estar atentos para leerlo. Le deseamos un buen Ah, año. buen año, hasta luego.